La nave flotaba suspendida en el aire, retando no solo a la gravedad, sino al mismo sentido común. Max Kie jamás había esperado tropezar con algo tan colosal en su expedición hacia los valles prohibidos de Vida Prime. Durante décadas habían circulado rumores sobre reliquias tecnológicas ocultas en aquella región, pero nadie había vuelto con pruebas. Ahora entendía por qué. De pie, con el agua helada del arroyo rozándole las rodillas, se le cortó la respiración mientras alzaba la vista hacia el gigante. El casco, cubierto por una manta de musgo que parecía vivo, ocultaba a duras penas siluetas de armas y sensores enterrados bajo siglos de crecimiento indomable. Registro de campo, día 23, murmuró al comunicador de su muñeca, incapaz de apartar la mirada. Puede que esté ante el legendario caminante verde. Avanzaré con precaución. Se permitió una risa nerviosa y añadió. Y si no regreso, dile a la directora Kalewa que todavía me debe 63 créditos de la última partida de póker. El cañón se alzaba como un pasillo de guardianes pétreos, sus muros brillando por la humedad, mientras jirones de niebla se enroscaban alrededor de la nave como si quisieran protegerla. Max llevó la mano instintivamente a un pequeño cubo en su cinturón, su traductor, un artefacto con más fama de errático que de útil. Apenas funcionaba 3 de cada 10 veces, pero siempre lo mantenía cerca, un gesto supersticioso aprendido en sus años con la Sociedad Histórica Interestelar. 20 años de burlas y congresos que se reían de él. 20 años de perseguir mitos, de perder apoyos, amistades, hasta credibilidad. Y sin embargo, allí estaba, frente a lo que podía ser su redención, una nave ovalada, indiferente a su presencia, oculta durante siglos por un sistema natural de camuflaje mineral que había confundido hasta los escáneres orbitales. Max se acercó con la solemnidad de un peregrino. El diseño de la nave no coincidía con nada de los archivos galácticos, sin propulsores reconocibles, sin compuertas visibles, construida en un material que absorbía la luz. El musgo no era un simple parásito, crecía en patrones precisos, como si obedeciera a un código. Un zumbido grave lo atravesó, subiendo por sus huesos desde el agua. El musgo comenzó a palpitar con un brillo verde, rítmico como un corazón. Max dio un paso atrás. Esto no pinta bien, susurró, aunque la fascinación pudo más que el miedo. El musgo se retrajo, revelando símbolos geométricos grabados en el casco. Brillaban, pasando del verde al azul, y luego a un púrpura tan intenso que lastimaba la vista. ¡Hola! Gritó, ridículamente consciente de lo absurdo que sonaba hablarle a un objeto que llevaba siglos inmóvil. El resplandor se detuvo. El aire pareció contener el aliento del mundo. De repente, un rayo descendió desde la panza de la nave y lo barrió de pies a cabeza, deteniéndose en el cubo traductor de su cinturón. Una voz alegre resonó desde todas partes. Perfil genético analizado. Coincidencia parcial. Nivel mínimo de autorización concedido. Max se quedó helado. Gracias, supongo. La voz replicó, jovial. De nada. Indique designación y propósito. Así comenzó un diálogo insólito con una inteligencia que se presentó como Cronos Arbinger, Serie 7. Crono, para los amigos. La nave llevaba casi 2 milenios en espera, obedeciendo órdenes que habían quedado inconclusas. Esperaba a un comandante que jamás regresó, guardando un objeto llamado armonizador sagrado, esencial para navegar por corredores dimensionales que los turianos, una civilización perdida, exploraban como caminos entre mundos. La revelación fue un terremoto. Max, que durante toda su vida había defendido teorías ridiculizadas sobre los torianos, ahora hablaba con una prueba viviente de su existencia. Y no solo eso, Crono sospechaba que la humanidad podía ser pariente lejana de aquella especie, fruto de semillas genéticas plantadas hace eones. Lo que siguió fue un torbellino. Piratas carroñeros irrumpieron en el cañón, ávidos de apropiarse de la nave. Para escapar, Max y Crono se vieron obligados a improvisar, modificaron el cubo traductor para crear un pulso electromagnético que inutilizó el equipo enemigo, lo suficiente para que la nave, tras siglos de silencio, rugiera de nuevo y ascendiera hacia el cielo. Pero escapar no era suficiente. Un débil rastro cuántico reveló que el armonizador seguía en el planeta, oculto en un puesto avanzado toriano ahora controlado por desconocidos. Max aceptó el riesgo de fusionarse con parte de la conciencia de Crono para infiltrarse.
La simbiosis lo transformó, sentidos expandidos, fuerza amplificada, la mente abierta a percepciones que rozaban lo divino. En lo profundo de la instalación hallaron la verdad, el armonizador mantenía a raya un núcleo de fracturas dimensionales, fragmentos del nexo atrapados en la realidad física. ¿Era eso lo que había condenado a los torianos, un error catastrófico o una huida deliberada? Extraer el armonizador era un acto suicida, a menos que Crono dejara una parte de sí incrustada en la mente de Max. Y así lo hicieron. El proceso fue doloroso, casi insoportable, pero tuvo éxito. Max sostuvo el armonizador en sus manos, sintiendo la vasta red multidimensional desplegarse en su interior como si el universo lo hubiera elegido como nuevo cartógrafo. Juntos escaparon, restauraron los sistemas de la nave y, con un salto a través del nexo, dejaron atrás el planeta y a sus perseguidores. Ahora tenían en su poder no solo el secreto de los torianos, sino el poder de viajar entre dimensiones. En el puente de mando, ante un mapa estelar que se desplegaba como un tapiz infinito, Max comprendió lo que aquello significaba, la oportunidad de reescribir la historia, de descubrir el destino de una civilización perdida, y quizá de enfrentar amenazas que aún acechaban en los corredores del Nexo. Crono, con su voz grave pero ahora teñida de compañía, lo resumió con sencillez. Tenemos opciones. Y un universo entero esperando respuestas. Max apretó el armonizador contra su pecho y respondió con una sonrisa cansada. Entonces, vayamos a buscarlas. La nave flotaba suspendida en el aire, retando a la gravedad y al sentido común. Max Kie jamás había esperado tropezar con algo tan colosal en su expedición hacia los valles prohibidos de Vida Prime. Durante décadas habían circulado rumores sobre reliquias tecnológicas ocultas en aquella región, pero nadie había vuelto con pruebas. Ahora entendía por qué. Con el agua helada del arroyo rozándole las rodillas, se le cortó la respiración mientras alzaba la vista hacia el gigante. El casco, cubierto por un sudario de musgo vivo, ocultaba a duras penas siluetas de armas y sensores enterrados bajo siglos de crecimiento implacable. Max activó su comunicador de muñeca con un susurro tembloroso, registro de campo, día 23. Puede que esté ante el legendario caminante verde. Avanzaré con precaución. Se permitió una risa nerviosa y añadió, y si no regreso, dile a la directora Kalewa que aún me debe 63 créditos de la última partida de póker. El cañón lo rodeaba como un pasillo de guardianes pétreos, mientras jirones de niebla se enroscaban alrededor de la nave como si quisieran protegerla. Llevaba al cinturón su cubo traductor, un artefacto poco fiable que rara vez funcionaba, pero que mantenía cerca como amuleto. 20 años de burlas y congresos que lo ridiculizaban, 20 años de perseguir mitos, de perder apoyos, amistades y credibilidad. Y sin embargo, allí estaba, frente a lo que podía ser su redención. El diseño de la nave no coincidía con nada en los archivos galácticos. Carecía de propulsores reconocibles, de compuertas visibles, y estaba construida en un material que absorbía la luz. El musgo no era parásito, crecía en patrones precisos, como obedeciendo un código secreto. De pronto, un zumbido grave lo atravesó, subiendo por sus huesos desde el agua. El musgo comenzó a palpitar con un brillo verde, rítmico como un corazón. Max retrocedió un paso, pero la fascinación venció al miedo. El musgo se retrajo, revelando símbolos geométricos que brillaban con intensidad creciente, pasando del verde al azul y luego a un púrpura tan intenso que hería la vista. ¡Hola! Gritó Max, consciente de lo absurdo de hablarle a un objeto inerte. El resplandor se detuvo. El aire pareció contener el aliento del mundo. Un rayo descendió desde la panza de la nave y lo barrió de pies a cabeza, deteniéndose en el cubo traductor. Entonces una voz resonó desde todas partes, alegre y clara: perfil genético analizado, coincidencia parcial, nivel mínimo de autorización concedido. Max tragó saliva y murmuró un gracias inseguro. La nave replicó, cordial: de nada, indique designación y propósito. Así comenzó un diálogo con una inteligencia que se presentó como Cronos Arbinger, Serie 7. Crono, para los amigos. Había esperado casi 2 milenios en modo latente, obedeciendo órdenes incompletas. Esperaba a un comandante que jamás regresó, guardando un objeto llamado armonizador sagrado, esencial para navegar por los corredores del Nexo, rutas dimensionales que los torianos, una civilización perdida, habían explorado como caminos entre mundos.
Max, que toda su vida había defendido teorías ridiculizadas sobre los torianos, estaba ante la prueba viviente de su existencia. Crono incluso insinuaba que la humanidad podía ser pariente lejana de esa especie, fruto de semillas genéticas plantadas hace eones. La revelación lo sacudió. Pero apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Piratas carroñeros irrumpieron en el cañón, ansiosos por apropiarse de la nave. Para escapar, Max y Crono improvisaron, modificaron el cubo traductor para generar un pulso electromagnético que inutilizó el equipo enemigo. La nave, tras siglos de silencio, rugió al encenderse y ascendió hacia el cielo. Pero escapar no era suficiente. Un rastro cuántico reveló que el armonizador seguía en el planeta, oculto en un puesto avanzado toriano ahora ocupado por desconocidos. Max aceptó el riesgo de fusionarse con parte de la conciencia de Crono para infiltrarse. La simbiosis lo transformó, sentidos expandidos, fuerza amplificada, la mente abierta a percepciones que rozaban lo divino. En lo profundo de la instalación hallaron la verdad, el armonizador mantenía a raya un núcleo de fracturas dimensionales, fragmentos del nexo atrapados en la realidad. Eso había condenado a los torianos, un error catastrófico o una huida deliberada. Extraer el artefacto era suicida, a menos que Crono dejara una parte de sí incrustada en la mente de Max. El procedimiento fue brutal, casi insoportable, pero funcionó. Max sostuvo el armonizador y sintió la vasta red multidimensional desplegarse ante él como si el universo lo hubiera elegido como nuevo cartógrafo. Juntos escaparon, restauraron los sistemas de la nave y, con un salto a través del nexo, dejaron atrás a sus perseguidores. Ahora tenían en sus manos no solo el secreto de los torianos, sino el poder de viajar entre dimensiones. En el puente de mando, el mapa estelar se desplegó como un tapiz infinito. Max comprendió lo que significaba, la oportunidad de reescribir la historia, de descubrir el destino de una civilización perdida, quizá de enfrentar amenazas que aún acechaban en los corredores. Crono habló con voz grave, teñida de compañía: tenemos opciones. Y un universo dispuesto a contarlas. Max apretó el armonizador contra su pecho. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de hambre de verdad. Entonces vayamos a buscarlas, dijo, sabiendo que aquel sería solo el primer paso en una crónica que no pertenecía a un hombre, ni a una nave, sino al destino mismo de la humanidad. La nave vibraba todavía con el eco del salto dimensional. Max, aún sentado en la silla de mando, sentía como su mente se expandía y contraía al mismo tiempo, como si las huellas del nexo siguieran grabadas en sus huesos. Afuera, el planeta que había sido su prisión y su revelación no era más que un horizonte curvo perdido entre las estrellas. Crono, en cambio, parecía más vivo que nunca. Su voz resonaba con un matiz de emoción que no había mostrado antes: sistemas restaurados al 97%. El armonizador ha despertado memorias que ni yo recordaba conservar. Las luces del puente se transformaron en un firmamento holográfico que cubría las paredes y el techo, y Max se encontró rodeado por miles de rutas estelares que se entrelazaban como venas de luz en un cuerpo cósmico. Cada filamento brillaba con un tono diferente, indicando caminos posibles, destinos, tal vez futuros. ¿Qué estoy viendo?, preguntó, con la respiración contenida. Los corredores del nexo, respondió Crono. Una cartografía viva. Cada línea es un pasaje hacia otro mundo, otra era, otra probabilidad. Los torianos los llamaban los caminos de la inmortalidad. Max se inclinó hacia adelante, atrapado por la inmensidad de aquel mapa. Por primera vez en 20 años, no sentía que perseguía fantasmas, estaba dentro del mito. Pero no era un mito benévolo. El fragmento de conciencia de Crono, ahora fundido en su mente, transmitía un susurro inquietante, advertencias de realidades deformadas, mundos donde la física misma se desmoronaba, ecos de civilizaciones que se habían atrevido a cruzar demasiado lejos y nunca regresaron. Los torianos entraron en el nexo, dijo Max con un hilo de voz. Y desaparecieron. Quizás no desaparecieron, corrigió Crono. Quizás evolucionaron más allá de lo que tu mente puede concebir. O quizás se disolvieron en la misma sustancia de los corredores. Hay registros fragmentarios de una transición mayor, pero no de lo que siguió. Max cerró los ojos, sintiendo las posibilidades palpitar a su alrededor como un mar de puertas invisibles. Y entonces, otra voz, una voz que no era completamente suya ni de Crono, susurró en su mente:
el principio no está detrás, sino delante. El arqueólogo abrió los ojos con un sobresalto. ¿Fuiste tú?, preguntó, pero Crono guardó silencio un instante demasiado largo. Ese eco no provino de mí, respondió finalmente. Quizás fue una resonancia del fragmento de nexo que aún llevas dentro. O quizá, algo nos respondió desde el otro lado. El aire en el puente se volvió más denso. El mapa holográfico titiló, y de entre los miles de rutas brilló una con fuerza inusual, un filamento de luz púrpura que latía como una herida abierta en el tejido del espacio. Max no necesitó preguntar, lo supo. Ese era el camino que habían seguido los torianos. Destino, nodo Signis, 7 años luz, anunció Crono, como si leyera el pensamiento de su compañero. Probabilidad de anomalías críticas, alta. Probabilidad de descubrimientos irrepetibles, aún más alta. Max tragó saliva, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Estaba en el umbral de la historia, al borde de una revelación capaz de rehacer todo lo que la humanidad creía saber de sí misma. El riesgo era absoluto. La promesa, infinita. Haz el cálculo, Crono, dijo con voz firme. Llévame allí. Las luces del puente se intensificaron. El armonizador, encajado en su receptáculo, pulsó al mismo ritmo que el corazón de Max. La realidad a su alrededor comenzó a doblarse otra vez, y una certeza se instaló en su mente: lo que estaban a punto de descubrir no solo explicaría el pasado de los torianos. Determinaría el futuro de la humanidad. El nexo los aguardaba, y con él, el juicio de un cosmos que nunca había perdonado la arrogancia de quienes osaban descifrar sus secretos. La nave se internó en el corredor púrpura y Max sintió como si su cuerpo fuese desmenuzado en millones de partículas para luego recomponerse en formas que no existían en el espacio ordinario. No había arriba ni abajo, ni adelante ni atrás, solo una sucesión de paisajes imposibles que se desdoblaban y plegaban sobre sí mismos, como si el universo estuviera hecho de espejos líquidos. Crono lo mantenía anclado, proyectando su conciencia como un faro en la tormenta dimensional. Respira con mi ritmo, ordenó la nave dentro de su mente. Si tu respiración se desincroniza con el pulso del nexo, perderás la noción de quién eres. Max obedeció, jadeando, sintiendo como su identidad pendía de un hilo. En cada destello veía fragmentos, ciudades suspendidas en nubes, océanos donde nadaban criaturas translúcidas de tamaños descomunales, montañas que parecían cantar. Eran mundos, probabilidades, futuros abortados o pasados nunca realizados. De pronto, todo se estabilizó. Ante ellos emergió un nodo del nexo, una intersección donde decenas de corredores convergían en una espiral infinita. En el centro flotaba una estructura colosal, un anillo fracturado que giraba lentamente, emanando destellos de energía que mantenían a raya el caos del lugar. Eso no es natural, murmuró Max, con el estómago encogido. Es una construcción. Es toriana, confirmó Crono. El núcleo de Signis. Punto de tránsito mayor. Aquí se decidió su destino. Mientras descendían hacia la estructura, Max sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era solo un vestigio arqueológico. Había algo vivo en esa ruina. Voces apenas perceptibles rozaban su conciencia, coros superpuestos, murmullos que parecían invitarlo y rechazarlo a la vez. Están aquí, susurró. Los torianos nunca se fueron. O lo que quedó de ellos, replicó Crono con tono grave. Sus formas biológicas pudieron disolverse, pero sus conciencias quizás fueron absorbidas por el nexo. Lo que sientes podrían ser fragmentos de su memoria, ecos atrapados en este nodo. El anillo se abrió como un coloso cansado de esperar. Pasillos de energía sólida se desplegaron hacia ellos, invitándolos a entrar en el corazón del núcleo. Max se agarró con fuerza a los apoyos de la silla de mando, incapaz de apartar la vista. Si damos este paso, no habrá vuelta atrás. Ninguna gran revelación la tiene, dijo Crono, y por primera vez, su voz sonó solemne, casi reverente. El corredor los envolvió. A medida que avanzaban, las paredes parecían formarse de constelaciones, galaxias enteras que se encendían y apagaban como si el mismo cosmos estuviera siendo escrito frente a sus ojos. En el centro del núcleo, suspendida en una cámara que parecía no pertenecer al tiempo ni al espacio, había una esfera gigantesca. Su superficie era líquida,
pero contenía dentro incontables siluetas humanoides que se movían, danzaban, luchaban, se disolvían y volvían a formarse. Max apenas pudo articular palabra. ¿Qué es eso? Crono guardó silencio un instante que se volvió insoportable. El archivo viviente. No solo datos. Conciencias. Todos los navegantes torianos que se lanzaron al Nexo, están aquí. No murieron. Se fusionaron. Las figuras dentro de la esfera parecieron girarse hacia Max al unísono, como si hubieran escuchado cada palabra. Y una voz coral, que no era una sola ni mil sino todas a la vez, llenó el puente de la nave. Descendiente. Has traído el armonizador. Ahora debes decidir. Max tragó saliva. La decisión de toda una civilización perdida reposaba ahora en sus manos. El aire en el puente se volvió denso, como si la esfera misma estuviera exhalando sobre él. La multitud de voces retumbaba dentro de su cráneo, atravesando las capas de su pensamiento hasta donde nunca había permitido que nadie entrara. No eran palabras corrientes, eran ideas desnudas, fragmentos de memoria, órdenes inconclusas, súplicas y revelaciones entrelazadas en un tejido imposible de separar. Max apretó los puños para no temblar. El armonizador vibraba en su regazo como un corazón impaciente, respondiendo a cada sílaba de aquel coro. Crono, en su mente, trataba de mantener la calma de su compañero humano. «Están probándote», susurró la nave. «Quieren saber si eres un heredero o solo un intruso». Las figuras dentro de la esfera comenzaron a cristalizar. Ya no eran siluetas vagas, eran rostros, miles de ellos, todos torianos. Ojos perfectos, simétricos, llenos de una intensidad que desafiaba cualquier definición. Algunos eran severos, otros reflejaban un dolor sin fondo, otros sonreían con una calidez inquietante. «¿Qué debo hacer?», preguntó Max, con un hilo de voz. El coro respondió en oleadas, como si cada voz quisiera imponerse sobre las demás. «Usa el armonizador y libéranos». «No, estabilízanos, manténnos en equilibrio». «Destrúyelo todo, es la única forma de evitar la catástrofe». «Une tu mente a la nuestra y sé nuestro puente al futuro». Cada opción lo atravesaba con un torrente de emociones y visiones. Vio mundos colapsando bajo su propio peso, realidades desgarrándose como papel húmedo, civilizaciones enteras transformadas en polvo de estrellas. Pero también vislumbró ciudades inimaginables construidas en planos superpuestos, sociedades prosperando en armonía con el Nexo, y un conocimiento tan vasto que hacía que toda la historia humana pareciera un garabato infantil. Crono interrumpió con firmeza. «Cuidado, Max. No son unánimes. No pienses en ellos como una sola entidad. Son miles de conciencias torianas atrapadas en una misma corriente, luchando por imponerse unas a otras. Si te unes demasiado, podrías perderte en esa marea». La esfera palpitó con un brillo cegador. El puente entero vibró como si el núcleo entero latiera con una urgencia desesperada. Y entonces, de entre todos los rostros, uno se adelantó. Una figura más clara, más sólida, con una túnica de explorador y un armonizador idéntico colgado al pecho. Sus ojos eran abismos brillantes. «Soy Slox, comandante de la Concordancia Toriana. El que te dejó esta carga». La voz ya no era un coro, era un trueno individual que sacudía cada átomo de Max. «Has despertado el eco que dejamos en el Nexo. Y ahora, humano, debes elegir, serás nuestro carcelero, nuestro verdugo, o nuestro heredero». El armonizador brilló tan fuerte que Max apenas podía sostenerlo. Sintió como su mente era jalada en tres direcciones al mismo tiempo, hacia la fusión, hacia la destrucción o hacia un camino nuevo que aún no lograba vislumbrar. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió con total claridad que estaba a punto de escribir no solo la historia de los torianos, sino el destino de toda la galaxia. La figura del comandante Slox se mantuvo firme frente a Max, aunque hecha de pura luz y memoria. Cada palabra suya parecía arrastrar ecos de miles de otras voces torianas detrás, como si todas sus conciencias se aglomeraran en torno a su líder. «El Nexo no perdona errores», tronó Slox. «Nosotros lo aprendimos demasiado tarde. Entramos para dominarlo, pero terminamos siendo devorados. Ahora solo existimos como fragmentos, ecos dispersos, condenados a repetir un instante que nunca termina».
Max sintió como el armonizador en sus manos vibraba con un ritmo nuevo, como un péndulo entre tres pulsos distintos: destrucción, preservación, trascendencia. Cada pulsación llevaba consigo visiones. En una, veía a la esfera colapsando, liberando una onda dimensional que arrasaba con todo el sistema estelar. En otra, la veía congelada, estable, como una prisión eterna de conciencias atormentadas. Y en la tercera, veía puertas, infinitas, abriéndose una tras otra, mostrando futuros, pasados y presentes coexistiendo en un mismo latido. Crono habló dentro de su mente, con un tono más grave de lo habitual. Si destruyes el núcleo, pondrás fin a los torianos, pero evitarás que el nexo vuelva a desbordarse. Si lo estabilizas, los condenarás a permanecer atrapados, pero conservarás el conocimiento intacto. Y si eliges fusionarte, no puedo garantizar que sigas siendo tú. Podrías ser algo más, o podrías desintegrarte en su corriente infinita. Max alzó la mirada hacia la esfera. Miles de ojos lo observaban, cada par con una súplica distinta. El comandante Slox dio un paso adelante, y por un instante, pareció menos un recuerdo y más una presencia real. No es tu vida lo que pesa aquí, humano. Es el destino de todos los que vendrán después. Escoge bien. El puente entero comenzó a temblar. Las paredes vibraban como si estuvieran hechas de cristal a punto de romperse. Fuera, el nexo rugía, y cada corredor dimensional parecía alargar tentáculos de energía que buscaban aferrarse a la nave, ansiosos de arrastrarla a su caudal. Max apretó los dientes. El fragmento de Crono en su mente latía al unísono con él, compartiendo su miedo y su determinación. No pienso ser carcelero ni verdugo, murmuró Max, con voz áspera pero decidida. Si he pasado toda mi vida buscando la verdad, no me detendré ahora. Alzó el armonizador, y en lugar de elegir uno de los pulsos, intentó abrazarlos todos a la vez. El dispositivo se encendió con un resplandor cegador, y la esfera respondió como si hubiera esperado ese gesto durante siglos. Los fragmentos de realidades alrededor comenzaron a girar con más fuerza, uniendo sus órbitas caóticas en una danza sincronizada. El coro de voces torianas estalló en un clamor unísono, mezcla de miedo, esperanza y furia. Elige, descendiente, o la galaxia se quebrará contigo. Y en ese instante, Max supo que la decisión que estaba a punto de tomar no sería un simple acto arqueológico. Sería el nacimiento de una nueva era. El armonizador ardía en las manos de Max, tan caliente que debería haberle quemado la piel, pero lo único que sentía era una vibración profunda que parecía provenir de sus propios huesos. La esfera frente a él latía como un corazón cósmico, y cada pulso arrastraba imágenes que lo sacudían hasta la médula. Veía ciudades humanas ardiendo bajo cielos fracturados, veía planetas torianos brillando como faros antes de desmoronarse en polvo dimensional, veía a Crono, suspendido en una eternidad de silencio, condenado a esperar. Las voces lo rodeaban, cada una más insistente que la anterior. Libéranos. Destrúyelo todo. Conténlo. Únete a nosotros. Max cerró los ojos, y el universo entero se volcó hacia adentro de su mente. El fragmento de Crono dentro de él se tensó, como un segundo corazón latiendo al mismo tiempo que el suyo. Si eliges fusionarte, susurró Crono, no con voz mecánica, sino con un timbre extraño, casi humano, no habrá regreso. No serás Max Kie, no serás solo humano. Serás el observador, el guardián del nexo. Max tragó saliva. ¿El observador? La palabra le caló hondo, como si hubiera estado escrita en su destino desde siempre. Recordó los años de burla académica, las noches interminables pasando mapas estelares, el hambre de descubrir algo que lo validara. Todo parecía conducirlo a este instante. Abrió los ojos. El puente entero temblaba con violencia. Fuera, los corredores del nexo se entrelazaban, acercándose a la nave como serpientes de luz infinita. Los fragmentos de realidad que orbitaban la esfera se estiraban, mostrando destellos, un océano bajo 3 lunas, un desierto donde dragones hechos de sombra cruzaban el horizonte, un planeta donde ciudades humanas parecían milenios más avanzadas, flotando en órbitas imposibles. Max levantó el armonizador, y su voz, rota pero firme, retumbó en la sala. No destruiré nada. No los encadenaré. Tampoco huiré. Si quieren un guardián, aquí estoy.
El dispositivo explotó en luz pura. El fragmento de Crono en su mente gritó, no de dolor, sino de expansión, y Max sintió como algo más vasto que cualquier concepto humano entraba en él. Era como si millones de pensamientos ajenos atravesaran su cerebro a la vez. Vio fórmulas matemáticas que describían universos enteros, sintió emociones que no tenían nombre en ningún idioma, escuchó canciones torianas que nunca habían sido cantadas por garganta alguna. La esfera se abrió, liberando un torrente de energía que habría desintegrado a cualquier ser vivo. Pero Max no se desintegró. Su cuerpo ardió en símbolos que se dibujaban solos bajo su piel, geometrías vivas que brillaban con fuego azul. Cada cicatriz de su vida, cada error, cada fracaso, se transformó en parte de un patrón mayor, como si todo hubiera sido necesario para llegar aquí. Max Ki ha muerto, tronaron las voces torianas, ahora unidas, reverentes. Renace el observador. El puente dejó de temblar. El caos del nexo se calmó, como si un océano furioso hubiera encontrado un cauce. Los fragmentos de realidad se estabilizaron, flotando en perfecta órbita alrededor del armonizador, que ahora brillaba incrustado en el pecho de Max como un sol en miniatura. Crono habló con solemnidad, ya no desde fuera, sino desde todas partes dentro de Max. Lo lograste. Has tejido la paradoja. Has hecho lo que los torianos no pudieron, coexistir con el nexo sin ser devorado por él. Max respiró hondo. Su voz ya no era del todo suya, tenía un eco, como si hablara junto a miles de conciencias invisibles. No soy solo yo. Somos. El comandante Slox apareció de nuevo, pero ya no como un fantasma atormentado. Su figura era más nítida, más real, y sus ojos centellaban con algo parecido al orgullo. Nos diste lo que pedíamos sin saberlo. No libertad en destrucción, ni condena en contención. Nos diste continuidad. Seremos tu memoria, tú serás nuestra voz. Max extendió las manos y la esfera respondió. Una ventana dimensional se abrió en el vacío, mostrando no un abismo caótico, sino un pasillo de pura armonía, un corredor estable del nexo que nunca antes había existido. Por primera vez en miles de años, había un camino seguro. Crono, con un dejo de emoción en su tono metálico humano, dijo: Eres la llave, Max. Donde antes había ruinas y fracaso, ahora hay paso. El universo tiene un nuevo cartógrafo. Max sonrió, aunque sentía lágrimas correrle por las mejillas. Todo lo que había soñado, todo por lo que había sido humillado, había sido real. Y más aún, ahora era parte de algo inconmensurable. La nave entera vibró con una nueva energía, no de amenaza, sino de júbilo. Los corredores del nexo se abrían como abanicos de luz infinita, invitando. El viaje apenas comenzaba. Y en algún rincón de su mente, Max escuchó una última voz toriana, suave y clara. Recuerda siempre, el observador no gobierna, no impone. El observador guía. Max apretó los puños, mirando hacia la cascada de universos desplegándose ante él. Entonces guiaré. Hasta el fin de lo imaginable. La nave se lanzó hacia adelante, y con ella, el hombre que había sido arqueólogo, escéptico, fracasado. Ahora era mucho más, puente, memoria, guardián. Y su primera decisión marcaría el rumbo no solo de la humanidad, sino de todas las civilizaciones que se atrevieran a mirar hacia el nexo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.